buenas tardes. Te doy la más cordial bienvenida a este programa de la Cátedra Raúl Rangel Frías con el conversatorio Guerra y Violencia en México, pasado y presente. En esta ocasión nos acompaña y nos distingue con su presencia el académico Juan Ortiz Escamilla. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Juan Ortiz Escamilla actualmente es miembro de la Academia Mexicana de la Historia, trabaja en la Universidad Veracruzana, un tiempo ha sido coordinador de un congreso internacional que se titula Fuerzas Armadas en Iberoamérica, pero fundamentalmente ha sido un académico que siempre ha tenido en el centro de la discusión este tema de la guerra, de la violencia y del rol que juegan estos procesos en la formación de los estados nacionales. Entonces es un orgullo que nos acompañe esta tarde con nosotros y le vamos a hacer también preguntas a través de Facebook. Y queremos abrir, Juan, con una discusión inicial. Tú has sido un estudioso de la guerra de independencia y de la enorme violencia que generó. Quisieras un poco iniciar con esta conversación sobre ese tema. ¿Cómo es posible que en el ámbito novohispano, del que se ha dicho, por ejemplo, Jaime Rodríguez, que tenía una enorme capacidad para resolver al interior sus conflictos en la modalidad institucional, cómo es que desembocó en una guerra de independencia tan prolongada y tan violenta? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias a la Universidad Autónoma de Nuevo León, al doctor César Morado por permitirme compartir con ustedes estas reflexiones. Efectivamente, yo creo que se ha avanzado bastante, pero no lo suficiente para entender este largo proceso de la guerra por la independencia de México. Hay muchos trabajos, pero todavía pervive un sesgo ideológico. Es decir, está de por medio la religión católica. Ese ha sido uno de los principales problemas para dar una explicación mucho más amplia a un problema tan complejo como fue el de la guerra. Lo que sí podemos decir es que en 1810 hubo una guerra de religión. Es decir, quienes se insurreccionan son una parte del bajo clero, los feligreses, y hasta en medio de la contienda está la Virgen María, representada por Guadalupe y Remedios. Es decir, no podemos quitarle esa parte. Sin embargo, lo que sí podemos ver es que esta guerra destruyó el orden virreinal y se va a empezar a reconstruir uno nuevo a partir de la guerra y de la Constitución gaditana. Eso no lo podemos perder de vista en ningún momento, porque es parte del legado que nos heredó la guerra y la primera Constitución, la de 1812. Estos postulados de la Constitución todavía perviven en México, en los ayuntamientos y en los actuales congresos de los estados. Por lo tanto, es parte fundamental de nuestra vida cotidiana. Ahora, el plan de Iguala, que es donde hay un bronconón ahí, perdón, pero así conflicto muy fuerte, es si realmente fue un plan libertador, si Agustín de Iturbide es el libertador de México o no lo es. Ese es el problema que tenemos ahora, porque para los liberales, el padre de la patria es Miguel Hidalgo. Para los conservadores, es Agustín de Iturbide. Y esa ha sido una discusión que se ha dado por generaciones, por décadas, desde hace 200 años. Y no logramos ponernos de acuerdo. Por lo tanto, sí es importante seguir pensando y tratando de explicar, profundizar más, permitirnos dialogar como lo estamos haciendo ahora, para entender realmente lo que pasó. Sí, justamente en septiembre, cuando estamos celebrando en este país el mes de la patria, justamente en el mes en que se celebran los 210 años del inicio de la independencia de México y que el próximo año pues se van a cumplir los
200 años de la culminación de ese largo proceso que estuvo marcado para algunos autores, Juan Ortiz Escamilla, marcado por una violencia difícilmente predecible y que no se podía parar. 10 años de guerra civil, como tú lo señalaste, donde no únicamente están los insurgentes amparados en la Virgen de Guadalupe y los realistas amparados en la Virgen de los Remedios, sino muchos otros intereses. ¿Qué nos pudieras comentar de la dimensión de la violencia que adquiere el conflicto? Bueno, en todas las guerras, matas o te matan. Eso es muy simple. Y la violencia extrema se dio en un bando y en otro. Solo que los insurgentes ejecutaban a españoles y a criollos ricos, hacían justicia de propia mano, y los realistas ejecutaban al pueblo bajo, a las clases populares. Ahí es donde a mí me queda la duda de Agustín de Iturbide, porque él fue uno de los líderes más sanguinarios que tuvo el realismo en Guanajuato y Valladolid. Y por eso lo destituyen en 1816, por todas las ejecuciones sumarias que hacía de gente inocente y demás. Lo destituyen de la comandancia y reaparece 4 años después como comandante del sur. Mi pregunta es, ¿cómo un señor que anduvo masacrando pueblos de repente se presenta como su libertador? No hay que olvidar que el ejército realista, el ejército trigarante está conformado en su mayoría por ex realistas, los que masacraron pueblos, que les impusieron contribuciones, que hacían levas en los pueblos. Por lo tanto, no podemos, tenemos que pensar eso, porque nosotros estamos dándole voz a nuestras necesidades ideológicas o lo que quieras, pero la gente común, me parece inverosímil que los vieran como sus libertadores, pero aquí es donde debemos analizar la Constitución de Cádiz, porque el restablecimiento de la Constitución en 1820 paró de tajo la violencia que los realistas venían ejerciendo sobre las poblaciones. Hasta aquí, Juan Ortiz, de alguna manera estás perfilando que, digamos, lo que inclina la balanza es la simpatía de los monarquistas novohispanos que tienen miedo de que ahora entre en vigor hacia 1820 la Constitución de Cádiz, de corte liberal. Sí, no, claro. Mira, vamos a ver, durante el periodo de 24, incluso hasta el 67, 1867, pero particularmente con el Plan de Iguala y demás, hay 3 posiciones, 3 grupos muy importantes. Los monarquistas constitucionales, los apoyan la monarquía absoluta y la república, y los republicanos. Y esto lo vemos en los debates del Congreso Constituyente. Ahí se están planteando, pero no logran. Finalmente se establece la república. Pero este proyecto monárquico que se plantea con el Plan de Iguala, la última vez que se propuso o terminó en México es con el fusilamiento de Maximiliano. Pero va a estar presente de cuando en cuando durante todo este proceso, este periodo. Por lo tanto, hay mucha violencia. Efectivamente, la violencia va a pervivir entre los pronunciamientos, las revoluciones y demás. Pero sí, el problema es que en todas las guerras la población civil está en medio. Y de ahí la violencia extrema. Estamos platicando con Juan Ortiz Escamilla sobre guerra y violencia en México, pasado y presente, y él está recapitulando justamente lo difícil que fue y lo violento que fue el proceso de independencia. Seguimos avanzando hacia adelante, Juan Ortiz, y van a venir, como tú señalas, primero el Imperio Mexicano, luego el proyecto federalista, luego el proyecto centralista, y una serie de guerras de construcción nacional. Pero aquí lo que está debajo en la discusión es por qué
en el siglo XIX, para algunos autores, la violencia y la guerra va a ser la partera de la historia. La violencia y la guerra tendrá que ser algo, una especie de como de necesidad histórica que tendremos que atravesar para ser una nación moderna. ¿Quisieras un poco hablar sobre eso que también has investigado y has publicado en México? No, sí, digo, en todos los proyectos de conformación de un Estado, de construcción de un Estado, la violencia y la guerra están implícitos. Digamos que ese es el logro. A veces tarda tiempo, a veces es para bien, a veces es para mal, pero sí, como lo señaló Will Fowler en su libro, la guerra de reforma, como se le llamó, desde la Revolución de Ayutla, realmente hubo demasiada muerte, más que en todas las revoluciones, más que en la guerra de independencia, más que en todos los pronunciamientos y demás. Aquí sí fue guerra a muerte, guerra total, con una violencia realmente increíble, realmente terrible para todos. En ese sentido, el trabajo de Will Fowler sobre el ejército conservador, la guerra de 3 años, es buenísimo para explicar este proceso. Pero él cuenta la historia de los conservadores, que de alguna manera son los herederos de los exrealistas que empezaron desde la guerra de independencia. Pero hay otro libro que se complementa al de Will, que es una tesis de doctorado recién presentada en el Colegio de México de Héctor Strobel del Moral, sobre el ejército liberal. Realmente es extraordinario el trabajo que hace, y porque explica uno de los problemas que no resolvió Will. Por ejemplo, cuando uno lee el libro de Will, se pregunta, ¿cómo es posible que los conservadores hayan ganado prácticamente todas las batallas y no ganaron la guerra? En cambio, pero cuando Héctor Strobel explica que efectivamente las batallas se dieron en el territorio conservador, no en los territorios controlados por los liberales. Además, eran territorios seguros, ahí no hubo pocos enfrentamientos. Además, los liberales controlaron los 2 principales puertos de México: Juan Álvarez en Acapulco y Juárez en Veracruz. Por lo tanto, tuvieron muchas cosas en común a su favor, que nos permiten entender cómo, a pesar de esta violencia, esta virulencia que se dio, porque realmente hubo matazones, terribles fusilamientos, y bueno, el fusilamiento de Maximiliano fue como la cereza en el pastel, ¿verdad? Porque nadie se hubiera imaginado que lo fusilara nada más y nada menos que un indio zapoteco, como fue Benito Juárez, ¿no? Entonces, eso es realmente terrible, pero por otro lado, sentó las bases del Estado-Nación. Juan Ortiz, nos estás platicando de la crueldad de esta guerra civil, cuando teníamos la imagen de que la parte más cruel había sido la guerra de independencia, en la que, hay que comentar con la audiencia, según los cálculos, murieron el 10% de la población, un país que tenía 6 millones de habitantes, un país en formación. Se supone que murieron 600,000 personas entre las batallas, las hambrunas y las crisis. Pero imagínate, es como si, para dimensionarlo al momento actual, diríamos una guerra en la que murieran quizá 12 millones de mexicanos, una cosa así, para entender un poco el impacto terrible de la guerra y la violencia. Pero todavía nos dices más, la guerra de reforma fue una guerra civil todavía más violenta, todavía más encarnizada, y es ahí donde nos abres el panorama en relación al libro de Fowler, y bueno, que es un libro recomendable, atendible, pero además con otros más que tú señalas. ¿Por qué es en el siglo XIX, Juan, cuando ocurre esto, cuando tenemos tantas violencias y cuando parece tan legítimo
rebelarse contra el orden establecido? ¿De dónde, quién puso en la agenda que ya se valía rebelarse contra el orden establecido? Bueno, aquí también yo creo que el otro tema es la forma de gobierno, que esa es una constante que comienza desde 1810. El tema de la religión está presente en todos los movimientos que se van a dar hasta el triunfo de la República. Y el otro también tiene que ver con el otorgamiento de los derechos políticos a las clases populares. Tú mejor que nadie, bueno, también has estudiado el centralismo, que suprime prácticamente los derechos políticos que había otorgado la Constitución de Cádiz. Las bases orgánicas, todos estos gobiernos lo que intentan es excluir a las clases populares de los derechos políticos. Y eso los va a otorgar la Constitución del 57. Por eso, para mí, tenemos que explicar todo este periodo como proceso que culmina con el fusilamiento de Maximiliano. De lo contrario, no entendemos nada. Podemos identificar, por ejemplo, a través de las hojas de servicio de los generales de la primera mitad del siglo XIX, vamos a ver que casi todos son partidarios del centralismo y de la dictadura militar. Vamos a ver que el éxito de Santana se debe al control que tenía sobre el puerto de Veracruz y la presencia de Juan Álvarez del puerto de Acapulco. Entonces son como las dos fuerzas que se van disputando, pero que las ideas sobre la construcción del Estado y demás van a ir madurando poco a poco en la medida en que van pasando los años y la experiencia también. Al final de todo, fue Juan Álvarez el que llevó cubrió todo el periodo hasta la muerte de Maximiliano. Juan Álvarez murió 2 meses después del fusilamiento de Maximiliano. Y Santana todavía vivió otro tanto, ¿no? Pero yo creo que Juan Álvarez merece una biografía, merece un lugar diferente al que se le tiene porque está como relegado, marginado, y sin embargo es el que llevó al final todo el proceso desde la insurgencia hasta que culmina el proyecto de Estado. Sí, quizá porque lo que pasa es que en Guerrero ya tiene el nombre de Vicente Guerrero, ya no hay forma de honrarlo de la misma manera. De acuerdo, me interesa mucho cómo señalas la continuidad de los proyectos y para poder comprender en la larga duración lo que está ocurriendo realmente, los grandes proyectos liberal, conservador, por supuesto con sus matices, y cómo se van a ir dando durante el siglo XIX, y cómo, fíjate, cómo la independencia y buena parte de la guerra de reforma, de la guerra civil, es en el centro y sur del país, pero gradualmente el norte va a ir teniendo cierta preeminencia, cierta importancia, sin duda vinculada también a la expansión norteamericana, hasta que lleguemos hasta el Porfiriato y para algunos el momento en que la guerra se estatiza. Juan, no sé si has pensado esa problemática. ¿Qué piensas? Que llega un momento en que la guerra realmente, de ser cada vez más privada, ahora sí adquiere una dimensión estatal. Sí, bueno, sí, efectivamente, una vez que se define el proyecto de Estado, comienzan movimientos armados, existe la violencia, pero de manera aislada, general, pero el monopolio legítimo de la violencia lo tiene el Estado. Y es un Estado que se va a ir fortaleciendo cada vez más, de tal manera que el Porfiriato es como la culminación de todo este proceso. Obviamente tiene sus matices, tiene sus asegúnes y demás, pero sí el Estado se consolida después del fusilamiento de Maximiliano. Ahora bien, el Porfiriato celebra la independencia, celebra su centenario, enviando el mensaje de que la revolución ya se hizo, pero sabemos que no.
¿cuántas revoluciones necesita hacer un pueblo para que tengamos equidad y condiciones de crecimiento, digamos, benéficas para el resto de la población? Es un tema que se discute en el siglo XX, por supuesto. Mira, pues yo pensaría que las personas se insurreccionan o se levantan en armas cuando no tienen otra opción de vida. Digo, la violencia, la guerra, todo el mundo la detestamos, pero a veces se hace necesaria. Y ahí es donde nosotros como historiadores podemos identificar esos momentos de quiebre, de coyuntura, de descontento social, que obliga a las personas a tomar las armas. Eso no es que lo quieran, es que lo necesitan, de lo contrario no pueden sobrevivir. Es un asunto de sobrevivencia más que nada. Te lo pregunto porque una de las, porque eso va a ser justamente muy moderno, ¿no? El derecho de rebelión, el derecho de que hay una usurpación original y que el ciudadano o el vecino tiene el derecho de rebelarse contra ese orden que ya no es divino, que ya no lo sustenta Dios, y empezar a construir otra cosa, que puede ser una monarquía constitucional, o que puede ser una república, o que puede ser otra cosa. Entonces, ahí empieza estas rebeliones, pero ¿no te parece un poco que sí, en el caso mexicano se excedió mucho los niveles de violencia, Juan, en la independencia? Bueno, en las guerras civiles hay un exceso de violencia, porque no se tratan de guerras convencionales. En una guerra convencional, es decir, la de un estado con otro, hay reglas. En las guerras civiles no. En las guerras civiles no hay reglas, y si tú piensas que tu vecino te puede matar, primero pues vas y lo ejecutas, y después averiguas o preguntas, como dice, ¿no? Pero en las guerras civiles no hay reglas. Es anárquica, es violenta, sálvese quien pueda, y es todos contra todos. Eso es en los inicios. Después ya se van organizando grupos, partidos y demás, empieza a tomar ya otro rumbo. Pero en una primera etapa eso no existe. Y eso lo vemos en todas las guerras. En la Revolución, por ejemplo, estuvo muy presente, ¿no? Empiezan a surgir caudillos por todos lados, con intereses particulares y demás, haciendo justicia de propia mano, ejecutando a las personas que los agraviaron, que los explotaron, que los reprimieron, y ahí eso hace muy violenta cualquier rebelión. Eso pasó en 1810, durante la Guerra de Reforma y la intervención francesa, y durante la Revolución Mexicana. Realmente ese es algo común a las guerras civiles. La violencia es extrema. Juan Ortiz, en el caso de la Revolución Mexicana, se supondría que lo más fuerte de la rebelión vendría de los campesinos, de Morelos o de las zonas más marginadas. Sin embargo, ahí aparece el norte, con estos ejércitos norteños de Coahuila, de Nuevo León, de Sonora, Sinaloa, los villistas también incluidos, carrancistas, maderistas. ¿Cómo explicar esa emergencia de estos ejércitos norteños que no habían aparecido en otros movimientos con tanto protagonismo en este proceso de la Revolución Mexicana? Bueno, no hay que olvidar que hasta antes del Porfiriato la frontera norte no estaba tan poblada. Fue precisamente durante el Porfiriato que se empezaron a extender y a abrir grandes extensiones al cultivo y demás. Hubo migraciones muy fuertes, muy amplias en todos los territorios. Muchos eran trabajadores de haciendas o pequeños rancheros y demás. Entonces, y además casi todos armados por tradición. Acuérdate, desde la época colonial estaban los presidios, las compañías presidiales todavía existieron hasta 1857, 58.
estaban armados todo el tiempo, ¿no? Entonces, son sociedades acostumbradas al uso de la violencia. Las guerras contra los apaches, los comanches, todas esas fronteras, fue una frontera de guerra histórica, que todavía en el siglo XX seguía, ¿no? Toda la guerra del Yaqui, todas estas, es decir, es una sociedad a diferencia de las del centro, que son más sociedades campesinas, indígenas y demás, la composición de la gente del norte era totalmente diferente. Estaban mejor armados por todas las armas que llegaban de Estados Unidos, la relación que el norte tiene con Estados Unidos es mucho más fuerte que la del centro, y todo ello explica esta explosión que se va a dar, estos movimientos en el norte que van a ser también tan violentos, tan virulentos, pero curiosamente aquí ya no aparece el componente religioso. En la revolución, en la guerra en la Revolución Mexicana, no aparece el elemento religioso. Es más bien, y los estudios que se han hecho están relacionados, intentan dar una explicación moral del comportamiento de los líderes y demás, de qué tan asesinos fueron, y luego, bueno, algo que nos llama muchísimo la atención, la violencia, la cantidad de ejecuciones que se van a dar. Prácticamente todos los líderes fueron ejecutados, fueron fusilados. Entonces, esto le da una connotación muy diferente. La Revolución Mexicana es muy distinta a las anteriores, porque aquí sí ya estamos hablando de una guerra moderna. Y desde el momento en que se forman los distintos grupos, las distintas divisiones y demás, aquí ya están agrupados. Ya no es tan virulenta, sí lo es, pero no tanto, porque ya cada grupo está organizado en torno a su líder, a un líder, algo que no hubo anteriormente. Y sin embargo, como bien señalas, Juan Ortiz, la diferencia sustantiva es que ahora esos líderes son laicos en su mayoría, o en el caso de Madero incluso no es católico, es espiritista. Otros líderes de la revolución son masones, abiertamente o no tan explícitamente, pero sí lo son, y eso le da un matiz, bueno, hasta que estalle más adelante la guerra cristera, que eso sí será una cosa muy compleja y también bastante violenta y poco estudiada, a pesar de lo que el colega Jan Meyer ha podido investigar. Sí, yo creo que de la guerra cristera necesitamos conocer la visión del gobierno, de los no cristeros. Esa no se ha escrito, no se ha estudiado. Y yo creo que ahí hay un vacío historiográfico. Lo bueno es que la Secretaría de la Defensa Nacional ya abrió ese archivo, ya se puede consultar, bueno, si la pandemia no lo permite, ¿verdad? Entonces, pero ya se puede consultar. Y yo creo que se necesita una historia sobre la otra visión, la otra parte. Sí, de los muchos temas que falta estudiar en este país, y bueno, ahí está una oportunidad para los jóvenes que estén estudiando el doctorado o la maestría, que puedan trabajar estos temas. Pero bueno, el siglo XX siguió avanzando. Juan Ortiz, aparentemente el gran reto era cómo domesticar al guerrero, ¿no? Cómo institucionalizar y cómo hacer que las personas dejaran de hacer la guerra y se licenciaran y empezaran a creer en las instituciones y en que la revolución les iba a hacer justicia. ¿Cómo visualizas ese proceso? Por supuesto, es un largo proceso en el que el Estado mexicano tenía que cumplir con la agenda que la revolución había prometido. Yo creo que en los líderes sí había una clara idea de institucionalizar la revolución, crear las instituciones, y yo creo que el gran mérito fue la Constitución del 17, que sentó las bases de lo que iba a ser el nuevo Estado. Obviamente que hubo grupos que se opusieron, otros que lo apoyaron y demás, pero el Estado yo creo que logró hacerlo. También logró contener a los
a los revoltosos, porque las ejecuciones no fue solo Zapata, Villa y Obregón, siguieron más ejecuciones de todos los líderes que intentaron rebelarse y ejercer la violencia. Yo creo que el último levantamiento militar pues fue el de Zedillo después de la expropiación petrolera. A partir de ahí se acabaron estos líderes militares casi como caudillos, caciques y demás, ¿no? Pero sí, yo creo que el intento por profesionalizar al ejército, el trabajo que hizo Amaro para darle un orden, pero todo eso influyó muchísimo. Por Pero ejemplo, curiosamente un colega, Luis Medina Peña, del Colegio de México, sí, donde tú también estudiaste, ha dicho que uno de los aciertos del sistema político mexicano fue justamente eso, poder encontrar una vía civil para el ejército, cosa que no pudo hacer otros países como Argentina, Uruguay, Chile, etcétera, ¿no? Finalmente, poder convencer al ejército de que tenía que seguir ahora en los cuarteles con otro rol, por supuesto algunos con puestos políticos y demás, pero ese rol de contención, dice Luis Medina, que fue muy eficaz para prevenir la violencia. ¿Tú qué opinas en ese sentido? No, sí, totalmente de acuerdo. Pero fíjate que hay un periodo de la historia que no hemos estudiado mucho y que tiene que ver con el papel del general Cárdenas como secretario de la Defensa Nacional. Todo el periodo de gobierno de Lázaro Cárdenas pues, podemos decir, inestable. Hubo protestas por la reforma agraria, por la expropiación petrolera, las elecciones de 1940 fueron muy cuestionadas, había mucha agitación social todavía. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, lo que va a hacer Ávila Camacho es nombrar al general Cárdenas secretario de la Defensa Nacional, y es a través de la Defensa Nacional que se moderniza todo el ejército. Todas las estructuras del ejército se construyen cuarteles. Acuérdate que antes, desde la Guerra de Independencia, los soldados vivían en los antiguos conventos, echaron a los curas, a los frailes y demás, pero desde entonces están ocupados los conventos. Entonces, eran instalaciones inadecuadas para los soldados. Yo recomiendo que lean el 3 de Diana de Urquizo, que es sensacional, cuando explica cuando fue a Texas para ver las instalaciones militares que se estaban construyendo por el tema de la Segunda Guerra Mundial, y comparaba a los pobres soldados mexicanos que dormían en el piso, ¿no? Cuando mucho tenían un petate en un convento frío, en las condiciones realmente terribles, sus esposas viviendo en casuchas afuera y demás, ¿no? Por lo tanto, con la Segunda Guerra Mundial empiezan a construir cuarteles en todo el territorio mexicano. Comienza la modernización y profesionalización de los soldados, que eso es algo bien interesante, y desde entonces va a haber un cuidado muy especial sobre los soldados que durante mucho tiempo no podían ni votar, recuerda, ¿no? No podían votar, no, eso es reciente, porque las Fuerzas Armadas tenían que estar al margen de la política y solo servir al jefe supremo, que es el presidente de la República. En ese sentido, yo creo que logró disminuir mucho la violencia, pero bueno, eso tuvo otras consecuencias, ¿verdad? Muy bien, Juan. Eso que señalas es muy importante. Aquí estamos transmitiendo desde Monterrey, México, y acá en el marco de la Segunda Guerra Mundial se construyó la ciudad militar, donde finalmente, como señalas, hubo vivienda digna para los soldados y para sus familias. Hasta hace unos años todavía estaban ahí estas construcciones al interior del campo militar. Luego una parte de esa ciudad militar se fue la sede de la ciudad universitaria. Pero esto es importante, el cómo convencer a los militares de que ya tienen que jugar otro rol en la sociedad mexicana, y eso, pues sí, es un mérito del sistema político mexicano, para bien o para mal.
Pero cuando pensábamos ya que la violencia había sido desterrada de este país, empezó a haber pequeños signos de descomposición, Juan, en algunos rumbos del país, los años 60 y 70, con la guerrilla urbana, entre ellas Monterrey. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué otra vez la violencia regresa? Ahora no en zonas rurales, ahora en zonas urbanas. Bueno, yo creo que la violencia que se vivió en esa época y la que estamos viviendo ahora no es exclusiva de México. Es un fenómeno que se dio a nivel global, a nivel mundial, y por lo tanto, y sí, tiene algunos elementos comunes y específicos en el caso de México. Porque nosotros creíamos que la cuota de sangre la habíamos pagado ya con la independencia, con la reforma y con la revolución, pero resultó que todavía no, que vienen procesos muy complejos. Sí, no, pero aquí tiene que ver el cambio de sistema político. Eso no lo podemos negar. El Estado benefactor al neoliberal. Libre mercado, todo mundo puede hacer negocios, sin consecuencia alguna, sin límites, sin nada que lo impida. Entonces, en este contexto, y bueno, viene todo el desmantelamiento de las empresas paraestatales de hace 30 años, ¿no? Desaparece con la idea supuestamente de adelgazar los gastos del Estado, acabar con la corrupción, y resulta que desaparecen todas las empresas paraestatales de servicio al campo, sobre todo al campo. Se privatizan la tierra, se privatizan todos los recursos naturales. ¿Y qué es lo que va a pasar? Los más afectados en primera instancia van a ser los campesinos, porque no crearon una figura que supliera a los anteriores. Los campesinos la pasaron muy mal. Campesinos y pequeños propietarios, ejidatarios, o sea, en general, la pasaron muy mal, porque no tenían apoyo o subsidios para desarrollar sus actividades. Y ese vacío que dejó el Estado lo va a cubrir el crimen organizado, con préstamos primero, y luego después comprando tierras, y luego entonces se va a empezar a dar una relación muy fuerte entre el crimen organizado, los campesinos y la sociedad, porque ellos en un principio no lo ven como algo negativo, lo están viendo como su salvador. Es el que está cubriendo ese vacío que dejó el Estado. Y ese va a ser el principal problema que venimos arrastrando desde hace más de 30 años. O sea, lo que estamos viviendo ahora no es por culpa del gobierno que está aquí, tiene relación con una estructura que tiene raíces y ramificaciones mucho más profundas de las que nos podemos imaginar. Juan Ortiz, como historiador que tú conoces muy bien los niveles de violencia que fue teniendo la sociedad mexicana en procesos formativos claves, ¿te imaginaste alguna vez un nivel de violencia como este que tenemos ahora en México de la guerra contra el narcotráfico o entre el narcotráfico que tiene masacres cada semana? No se pueden contar muertos en este país. No, por supuesto que no. Pero además, yo lo que estamos viendo ahora es, por un lado, está la disputa de los narcos o del crimen organizado, distintos grupos que se están disputando el territorio, esos están por un lado. Por el otro está el Estado, que intenta combatirlos, pero ¿qué es lo que pasó? Que es muy delgada la línea que separa al ciudadano común, honrado, del delincuente. No se sabe. Por lo tanto, además, la violencia y la lucha por los enfrentamientos armados por el control de territorios se desarrollan en las poblaciones mismas. Por eso hay tantos daños colaterales, como le llaman,
porque se están enfrentando dentro de las poblaciones. Y eso es gravísimo, porque el Estado, yo veo que están haciendo, que hay intentos por mejorar, por acabar con esto, con el narco y demás, pero también yo creo que se debe tomar en cuenta la población civil, porque también es parte del problema, porque está inmersa, está metida en medio de los frentes de guerra y realmente no sabes a quién creerle. Por lo tanto, se trata de un tema muy, muy complejo, no es de solución inmediata, pero sí creo que debemos participar todos. Juan Ortiz, Tenemos que... tú eres de Michoacán, justamente en la zona que para algunos estudiosos es donde se genera el problema del narcotráfico desde incluso la Segunda Guerra Mundial, con los plantíos y esto. Como conocedor de las formas de vida de Michoacán y de la historia de estas comunidades, ¿qué salida visualizas? Ya dijiste que no a corto plazo, pero en el largo plazo, ¿hacia dónde debería de ir esta acción, digamos, restauradora del Estado para que las cosas funcionen? El problema es que sinceramente no tendría una respuesta, porque los mismos delincuentes están metidos en la política. Ya vimos a la tuta con el gobernador, el hijo del gobernador de Michoacán, todos las grabaciones que han salido y demás. Por lo tanto, insisto, el tema es mucho más complejo porque no tenemos un sistema judicial eficiente, la gente desconfía de todo, y lo que he visto es que hay personas de buenas intenciones, gentes que no están metidos la mayoría no está metido en estas cosas, ni tienen vínculos con el narco o con la delincuencia, pero yo creo que el sistema judicial tiene que mejorar. Todos los servicios de seguridad nacional tienen que intervenir, se tienen que modernizar, y sí tiene que parar esto, forzosamente, pero sí también haciendo campañas. No se te olvide que parte del problema se incrementó cuando quitaron los libros de texto de ética, filosofía y civismo. Es decir, también eso se nos olvida, que el sistema educativo también desapareció con la descentralización educativa y ahora otra vez lo está retomando el Estado. Es decir, son muchos problemas y sí habría que estudiarlos a profundidad para ir planteando etapas, pero sí creo que la sociedad civil, la solución a estos problemas, parte de la solución está en la sociedad misma, porque son los que están viviendo esos problemas. Ellos saben quiénes están metidos en ciertas actividades ilícitas y demás, no se meten con ellos, pero yo creo que la gente ya está cansada de tanta violencia. Lo que vemos en Guanajuato, en Jalisco, Michoacán, en Guerrero, que es un conflicto histórico. Pero bueno, sí, efectivamente, el origen de los plantíos de amapola y marihuana se supone que son parte de las cláusulas secretas del convenio México-Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial para producirlos acá, y las zonas que se designaron fue la de Aguililla y en Sinaloa. Son investigaciones que tenemos que trabajar más a profundidad. Yo he encontrado datos aislados en archivos de Estados Unidos, pero sí hay que trabajarlo más porque eso es bien interesante para entender lo que está pasando ahora. Quisiera cerrar con esto, esta discusión, Juan Ortiz, que ha sido bastante ilustradora, ilustrativa también. ¿Qué podemos hacer? O mejor aún, ¿qué nos corresponde hacer a las universidades, a los académicos, a la gente que trabajamos en la investigación de las humanidades y de las ciencias sociales
frente a estos problemas. Bueno, nos queda claro que empezar a estudiarlos, pero ¿qué más podemos hacer? ¿Cuál es el rol que tú visualizas que debemos de protagonizar nosotros en este momento? No, muchas gracias. Yo creo que en primer lugar, hacer lo que estamos haciendo. Lo que tú estás haciendo es muy importante, César, porque nos permites difundir y escuchar voces que comúnmente no se conocen y que son serias, ¿no? Entonces, esa parte es muy valiosa y yo creo que eso es lo que debemos hacer, salir más a los medios, dialogar con la gente, dar conferencias, publicar trabajos, por ejemplo, sobre estos temas que se están haciendo. Yo creo que nosotros, como académicos privilegiados, como nos llaman, sí tenemos un compromiso moral con la sociedad. Y yo sí creo que lo que nosotros escribimos, hacemos, investigamos, debe tener un significado para el resto de la población. Se debe aplicar y lo que estamos haciendo ahora de difundir el origen de los problemas actuales también permite a la gente comprenderlos mejor, porque hay experiencias del pasado y que se tienen que aprovechar. Pues muy clara tu postura y tu convocatoria que nos compromete a seguir estudiando procesos nuevos. Por ejemplo, ahora en Monterrey hay un movimiento muy importante sobre desaparecidos que se está trabajando. Claro. Y hay un proyecto nacional del que varios queremos ser parte de justamente rescatar eso. Un país, lo menos que puede hacer, si no encuentra a los muertos, es por lo menos recordarlos, por lo menos que sean parte de la memoria, que no se pierda eso para que no nos suceda en el futuro. Pues, ese sí. Problema este problema del que estás comentando se vive en todo el país. Es una tragedia realmente lo que están viviendo miles de familias que están buscando a sus desaparecidos, a sus muertos y no los pueden encontrar, ¿no? O no saben si ya los deshicieron en ácido o están en los lagos o qué fue lo que pasó, ¿no? Pero es parte de la violencia generada por lo que estamos viviendo ahora. Y realmente esto tiene que parar. Y yo sí confío en que a lo mejor no tan pronto, pero sí que empiece a haber ya resultados y cambios donde nosotros podamos caminar como lo hicimos en los años 70, 80, sin ninguna preocupación, ¿no? Es que eso realmente es el deseo para estas nuevas generaciones que no tienen vida, ¿no? Exacto. Y también quizá el caso colombiano nos pueda dar algunas luces de cómo llegar a la paz, que también Colombia sabe de estas cosas. Bueno, sí, claro. Podríamos seguir dialogando mucho tiempo, pero es tiempo de cerrar. Yo le agradezco mucho a Juan Ortiz Escamilla, miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia, su disposición para dialogar con la Universidad Autónoma de Nuevo León, con esta cátedra que lleva el nombre de Raúl Rangel Frías, pues a nombre del Centro de Estudios Humanísticos, a nombre de Humberto Salazar, de José Garza, te agradezco mucho tu disposición. Eres historiadores mexicanos que más ha estudiado el asunto de la guerra, el asunto de la violencia, y ojalá que no sea la última vez que dialogamos contigo. Creo que esto es necesario, poner sobre la mesa los grandes temas de este país y enfocarlos críticamente desde las humanidades y de las ciencias sociales. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.